Estimados amigos, amados hermanos, les saludamos en el amor del Señor. Anhelamos que este breve tiempo que compartimos, les sea de toda bendición por la palabra del Señor. Nada buscamos, no hay otro objetivo en nosotros sino solo compartirle la palabra del Señor, de la cual la Escritura dice en la carta a los Hebreos que la palabra del Señor dice que es viva y eficaz. Y dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta partir, dice, el alma, el espíritu. Llega a discernir, así dice, las intenciones del corazón y también los pensamientos. La palabra del Señor tiene un efecto en nosotros de tanta bendición. La palabra del Señor nos alimenta en el espíritu. La palabra del Señor nos fortalece. Si alguien está cansado, por la palabra del Señor recibe nuevas fuerzas. Si alguien está enfermo, por la palabra del Señor se produce sanidad en el alma. Si alguien está con una carga enorme, es por la palabra del Señor que consigue reposo. Finalmente, la palabra de Dios es la que santifica. Por tanto, anhelamos que esta palabra llegue a usted y les sea de toda bendición en el nombre de Jesucristo el Señor, ¿no? Muy bien, por favor esté conmigo en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 para leer allí los primeros 6 versículos. Leo en el nombre del Señor y dice: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan el Bautista en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén al Señor. Amén al Señor. Digamos un par de cosas, amigos, hermanos, en relación con este pasaje, ¿no?, de la Escritura. Ustedes seguramente algunos saben, y si no, con gozo les compartimos esto. Juan el Bautista era un primo lejano de Jesús. Las madres de ambos, Elizabeth, la madre de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y María, la madre de Jesús, ellas eran primas. Por lo tanto, los hijos de ambas tenían un parentesco un poquito más lejano. Sin embargo, ambos son producto de la palabra del Señor, producto del poder del Señor. Elizabeth y Zacarías, su esposo, eran los 2 ancianos, y Elizabeth era una mujer estéril. No había ninguna posibilidad en ellos de tener familia, de tener hijos. Sin embargo, el Señor envía a su ángel, habla con Zacarías y le dice que en esa edad avanzadísima, dice que el Señor les va a dar un hijo y que va a ser un profeta del Altísimo. Bueno, el Señor les da en edad muy avanzada, les da a Juan, que después, por el trabajo que ejerce, se le va a calificar como Juan el Bautista. 6 meses después, es anunciado a María por el mismo ángel
el nacimiento de un hijo, que cómo iba a ser formado un hijo en el vientre de María, no obstante que ella era virgen. La palabra que el ángel traía le dice, bueno, ahora concebirás, para que cuando sea el tiempo des a luz un hijo y le pongas por nombre Jesús. Y ante la pregunta de María, esto no es posible, ¿cómo se hará esto? Porque yo, dice ella, soy virgen, yo no conozco varón. Sin embargo, el ángel le dice, no, lo que pasa es que el Espíritu mismo de Dios te va a cubrir con su manto. De manera que lo que se genera en ti, de manera que la vida que se incuba en ti, que se establece en tu vientre, no tiene que ver con participación de hombre alguno, sino que es una acción del Espíritu mismo de Dios, de tal manera que el santo ser que nacerá, le dice el ángel, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¡Aleluya! Tenía que ser así, no había otra posibilidad, porque si María se unía a José, su esposo, el que iba a ser su esposo, tenían compromiso de matrimonio, estaba en el tiempo del desposorio. Si se unía José y María, aunque ellos se comportaran bien, absolutamente, necesariamente, José y María eran pecadores, como todos nosotros somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23 dirá, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo va a escribir a los romanos y va a decir, no hay justo ni aún uno. Tomando la profecía, no hay quien busque a Dios, el Señor. Al Señor Jesucristo viene un hombre para preguntarle por su salvación y lo primero que le dice es, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y el Señor lo primero que hace es decirle, ¿por qué me llamas bueno? En la tierra no hay hombre bueno, sino solo Dios en el cielo. Por tanto, María y José eran hombres, hombre y mujer de pecado, pecaban como nosotros, pero era necesario que viniera alguien sin pecado para que muriera por nosotros los pecadores. Allí fue necesario entonces la intervención del Espíritu mismo de Dios en la vida de María, para que se gestara en su vientre entonces esta criatura que iba a ser santo desde su gestación, desde su nacimiento y durante toda su vida. La Escritura da testimonio que Jesús fue semejante a nosotros en el cuerpo, en la forma, pero Él sin pecado, dirá la palabra del Señor. La Escritura también en el capítulo 3 de Mateo dice que cuando Jesús cumplió 30 años, fue donde Juan el Bautista, este primo lejano, fue allá para que Juan lo bautizara, porque Juan se dedicaba a eso, a predicar, a anunciar el reino de Dios y a bautizar en agua del arrepentimiento para todos aquellos que venían y confesaban sus pecados. Juan le bautizaba en agua. Pero Juan también cuando predicaba, él decía, quiero que sepan que yo no soy el enviado de Dios, no soy el Cristo de Dios, no soy el Mesías. Viene tras mí, decía Juan, uno que es más poderoso que yo. ¿Respecto de quién? Yo no soy digno ni de rodillas desatar el calzado de sus pies. Yo les bautizo con agua, decía. El que viene tras mí les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, había una relación y cuando Juan entonces cuando Jesús viene a Juan el Bautista para ser bautizado, a fin de cumplir con todos los requerimientos de la ley, con toda la palabra de Dios que estaba establecida para los judíos, Juan primero se resiste, le dice, yo necesito que tú me bautices porque tú tienes más autoridad que yo. La respuesta de Jesús es necesario que lo hagamos, es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Y eso qué significó? Que Juan bautizó a Jesucristo el Señor. Mateo capítulo 3,
dice que cuando Jesús subía del agua a los cielos, aleluya, los cielos fueron abiertos. Dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y se posó en él, una forma parecida a una paloma. Pero dice que enseguida se escuchó la voz del Padre desde los cielos, diciendo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Aleluya. Jesús y Juan habían tenido ya contacto entonces, habían compartido, habían estado juntos, habían conversado. Juan le había bautizado. Juan sabía que tenía el testimonio de Dios, que este era el Hijo de Dios. Él lo había bautizado, él había observado los cielos abiertos, él había visto esa figura de paloma que se posó en Jesús, había oído la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Todo eso lo conocía Juan el Bautista. El punto es que Juan era un hombre de una energía impresionante al predicar, absolutamente confrontacional, y se paraba frente a el edificio donde vivía Herodes el rey, y a voz en cuello, entonces le anunciaba y le decía: es pecaminoso, no te es lícito que estés conviviendo con la mujer de tu hermano, con Herodías. Y lo hacía una vez y otra vez y otra vez. La Escritura dice, da testimonio de que Herodes le tenía temor, le tenía gran respeto a Juan y no hacía nada que le molestara lo que él decía. Pero la mujer Herodías, ella estuvo trabajando en una cosa que no hay duda le complicaba tanto. Dice que un día estaba Herodes en el palacio con amistades festejando algo y viene la hija de Herodías, una jovencita, y baila un baile muy hermoso, muy especial, tanto que Herodes queda así como obnubilado y llama a la chiquilla y le dice: mira, fue tan lindo el baile que hiciste que si tú me pides lo que quieras, hasta la mitad del reino te lo voy a dar. O sea, así de encantado estoy con lo que acabas de hacer. Bueno, la chiquilla se aleja, va donde la mamá, le dice: mira, el rey ha dicho esto. Y la mamá prontamente, ella había estado trabajando, su mente había estado trabajando, habrán pasado noches sin dormir, y él decía: ¿cómo hago con este Juan que predica, que me ofende, que dice estas cosas, que no me deja vivir mi vida? Y ahora ella entendió que tenía la oportunidad. Y la madre de esta niña le dice: di al rey que tú quieres que esta misma noche quieres ver la cabeza de Juan el Bautista sobre un plato. Ese es el único premio que quieres. Herodes se enfrentó al hecho terrible, hermanos. Él le tenía gran temor a Juan. Él entendía que Juan era un profeta y un gran profeta. Sin embargo, había comprometido su palabra delante de los invitados, delante de otras autoridades. Y bueno, fue absolutamente necesario cumplir con esa palabra. Antes de que ocurriera esto del baile, Herodes había tomado preso a Juan el Bautista y lo tenía en la cárcel. Por eso es que, si usted quiere acompañarme aquí en Mateo 11, versículo 2, 11:2, dice: al oír Juan, Juan el Bautista, al oír dice: en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para que le preguntaran simplemente: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Seguramente Juan ya llevaba un largo tiempo en la cárcel. Él recibía comentarios, recibía información, recibía antecedentes acerca del trabajo de Jesucristo. Y entonces él, en este tiempo de sufrimiento, en esta soledad, sin la posibilidad de ejercer su ministerio, sin la posibilidad de trabajar, de predicar y de seguir bautizando, su fe seguramente se había afectado y él quería no equivocarse. Le manda 2 discípulos a que le pregunten al Señor Jesús:
¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que había de venir? ¿O seguimos esperando? ¿Esperamos a otro? La respuesta de Jesús es muy interesante, amigos y hermanos. Es muy interesante. Era fácil para Jesús mandarle a decir a Juan, así como dígale que esté tranquilo, yo soy, no, yo he venido del Padre, así que estén tranquilos o algo como eso. Sin embargo, mire por favor, en el versículo número 5, el Señor ha dicho, vaya y háganle saber a Juan lo que han visto y lo que han oído. ¿Qué es lo que habían visto y qué habían oído los discípulos de Juan el Bautista? Verso 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado, dice el Señor, es el que no halle tropiezo en mí. Uno diría que complicada la respuesta. ¿Por qué no dice que sí nomás y se acaba allí? ¿Por qué usa esta fórmula? Jesucristo había venido y Él dijo y lo enseñó a las multitudes que toda la ley y todos los profetas se cumplirían en Él. Entonces lo que el Señor está haciendo es tomar la profecía de Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. Quiero invitarle a que me acompañe. Evito leer varios versículos a fin de que más bien el tiempo lo ocupemos en la conversación esta nuestra. Pero aquí debe hablar el Señor más que yo. Entonces escuchemos la voz del Señor. Dice Isaías 35 desde el primer versículo, en un anuncio profético, claro. Se alegrarán, dice, el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos, dice, verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Observe esa frase, si puede la subraya. Dice ellos, está hablando de plantas que no florecían, de plantas secas, de plantas que ningún hombre podría trabajar para que dieran una flor hermosa. Sin embargo, dice ellos, verán la gloria de Jehová. Hebreos 1:3, dando testimonio de Cristo, dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios. La profecía dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Salmo 45, dando testimonio también de Cristo, va a decir que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, porque dice que la gracia del Señor se derramó sobre sus labios. Él es el más hermoso. Muy bien, versículo número 3, fortalecer, dice, fortalecer las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. O sea, vienen tiempos de recuperación, vienen tiempos de sanidad, vienen tiempos de bendición. Versículo 4, decid a los de corazón apocado, aquellos vencidos, derrotados, pusilánimes, llenos de cobardía, los que ya no quieren vivir, digan a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Vuestro Dios, dice, Dios mismo, aleluya, Dios mismo vendrá y os salvará. Verso 5, entonces, cuando Dios mismo venga, aleluya. Juan capítulo 1 va a decir, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El apóstol Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 2. Dice a partir del versículo 6, dando testimonio de Cristo. En el 5 dijo, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y hablando de Cristo, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Entonces,
Aquí en el Isaías 35:4, cuando dice que Dios mismo vendrá y os salvará. Mire el verso 5. Entonces dice, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Mire qué interesante, porque aquí dice expresamente, versículos 5 y 6, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo. El Señor le dijo a los discípulos que mandó Juan el Bautista, díganle lo que ustedes ven y oyen. ¿Y qué es lo que ven y oyen? Que los ciegos ven. Aleluya. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es predicado el evangelio. Lo que le está diciendo, anúncienle a Juan que la profecía de Isaías capítulo 35 se está cumpliendo aquí, ahora, que ustedes lo están viendo, que ustedes saben que cumple el cumplimiento irrestricto de la profecía soy yo. A eso he venido. Díganle que yo estoy haciendo este tipo de señales. Mire cómo termina Isaías 35. En el versículo 7, por favor, leamos el 6, porque es de tanta bendición. Entonces dice, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Eso mismo lo va a decir Jesús en Juan capítulo 4 a la mujer samaritana. Los que bebieran, le dijo Jesús a la mujer, del agua del pozo, volverán a tener sed, pero los que beban del agua que yo les traigo, del agua que yo les puedo dar, primero, no tendrán sed jamás. Segundo, se formará en ellos una fuente de agua que salta para vida eterna. Versículo 7 dice, el lugar seco se convertirá en estanque. Ve, ahí está. Se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y junco. Verso 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aquí en Isaías 35, 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el inmundo por él, sino que él mismo, el Señor, estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No, porque el Señor va adelante, el Señor nos lleva de su mano derecha. Aleluya. Verso 9, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. 10, y los redimidos, aleluya, los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. El Señor les había dicho especialmente a los discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. A Juan el Bautista le mandó a decir con los discípulos, háganle saber las cosas que ustedes ven y oyen. ¿Qué es lo que ven y oyen? El cumplimiento absoluto de la profecía que estaba aquí en Isaías, capítulo 35. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amigos y hermanos, el evangelio de Dios no es, lo decimos con humildad, no es solo palabra. El evangelio de Dios no es discursos como otros grupos humanos lo hacen todos los días. El evangelio de Dios no son simples dichos. El evangelio de Dios, como dirá Pablo a los romanos en el capítulo 1, él dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree. Esto es el Evangelio, es poder de Dios. Nuestro bendito Dios en estos tiempos sigue haciendo milagros, sigue sanando, sigue liberando, sigue dando una esperanza para aquel que no la tenía. Donde había un desierto, un sequedal en la vida de muchos hombres y mujeres, allí el Señor va creando vertientes, va creando nuevas formas de enviar agua para que todos sean saciados, de tener pan abundante, que es su palabra, para que ninguno tenga hambre. Esto es el Evangelio de Dios. Esto es lo que le predicamos. Esto es lo que le anunciamos. En Cristo el Señor y en su palabra del Evangelio hay poder para que si usted está necesitado, usted está afligido, si usted antes no ha podido ver a Cristo porque hay ceguera en su alma, si usted no ha podido antes escuchar la palabra del Evangelio porque sus oídos estaban tapados, permítame decirle, este día Cristo el Señor, por la palabra del Evangelio, le anuncia que en Él hay salvación, en Él hay vida eterna. Venga a Cristo. Él le llama. Él le está esperando con amor. Que Dios siga tratando con usted. Amén.